Los domingos olían a café y santidad. Pero cuando se cerraba la puerta de mi cuarto, la voz del anciano ejemplar se volvía un susurro que helaba la sangre. A los 14, descubrieron mis cuadernos, y mi familia me borró. Lo que hacía detrás de la fe, y por qué me callaron, lo oirás hoy. El olor a café siempre me lleva de vuelta a aquellas mañanas de domingo. Mi padre preparaba la misma taza azul, se sentaba en su silla preferida y repasaba su discurso para el Salón del Reino, con esa voz que toda la congregación respetaba. Yo tenía 8 años cuando empecé a notar algo extraño. En casa, esa misma voz que hablaba de amor se convertía en un susurro amenazante cuando cerraba la puerta de mi cuarto. Me llamo Francisco Méndez Herrera. Hoy tengo 64 años. Soy abuelo de 3 nietos hermosos y vivo en un pequeño departamento en el centro de la Ciudad de México. Trabajo medio tiempo como bibliotecario en una escuela secundaria y los fines de semana ayudo en un refugio para animales abandonados. Es una vida simple, pero es mía. No siempre fue así. Durante los primeros 15 años de mi vida, fui conocido como el hijo del hermano Méndez, el anciano más respetado de nuestra congregación. Mi padre, Aurelio Méndez, llevaba 20 años sirviendo como anciano. Dirigía las reuniones de los martes, daba discursos magistrales sobre la importancia del amor cristiano y aconsejaba a las familias que atravesaban dificultades. Toda la congregación lo admiraba. Qué bendición tener un padre tan espiritual, me decían los hermanos después de las reuniones. Seguramente Jehová tiene grandes planes para ti, añadían con sonrisas cálidas. Y yo asentía como me habían enseñado, pero por dentro algo se retorcía. Nuestra casa en la colonia Doctores era modesta, pero siempre impecable. Mi madre, doña Carmen, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para asegurarse de que cada rincón brillara antes de que mi padre despertara a las 6 en punto. El desayuno tenía que estar servido exactamente a las 6:30. 2 huevos estrellados, frijoles refritos, tortillas calientes y esa taza de café en la vajilla azul que había heredado de mi abuela. Los domingos eran diferentes. Mi padre se despertaba 1 hora más temprano para estudiar el atalaya. Se vestía con su mejor traje, el azul marino que había comprado para las asambleas de distrito, y se sentaba en la sala a revisar sus notas. Yo debía estar listo desde las 7, con mi camisa bien planchada y mi corbata perfectamente ajustada. Cualquier arruga o mancha era motivo de corrección. Un hijo de anciano debe dar el ejemplo, era su frase favorita. La escuché tantas veces que aún hoy, cuando me visto por las mañanas, la oigo susurrando en mi oído. En el Salón del Reino, mi padre se transformaba. Su voz se volvía melodiosa, sus gestos suaves, su sonrisa genuina. Hablaba de la paciencia que Jehová tiene con sus hijos, del perdón infinito que nos ofrece, de la importancia de tratar a nuestras familias con ternura y comprensión. Los hermanos asentían emocionados. Algunas hermanas lloraban de emoción. Todos me miraban con orgullo, como si yo fuera la prueba viviente de sus enseñanzas. Si hubieran sabido lo que pasaba cuando llegábamos a casa. El camino de regreso del salón duraba exactamente 12 minutos en el tsuru blanco de mi padre. 12 minutos durante los cuales él analizaba cada detalle de mi comportamiento durante la reunión, si había movido demasiado las piernas, si no había cantado con suficiente entusiasmo, si mi respuesta en el estudio del atalaya no había sido lo suficientemente precisa. La gente nos observa más que a otras familias, me explicaba mientras manejaba. Tenemos una responsabilidad mayor, no podemos darnos el lujo de ser mediocres. En casa, después de cambiarme la ropa del salón, venía el tiempo de reflexión.
Mi padre me hacía sentar en la silla de mimbre del patio y me preguntaba qué había aprendido de la reunión. Si mi respuesta no lo satisfacía, tenía que quedarme allí hasta que encontrara la comprensión correcta. A veces eran 15 minutos, otras veces 2 horas. Mi madre nunca intervenía, se quedaba en la cocina, lavando los platos del desayuno una y otra vez, hasta que mi padre considerara que yo había entendido la lección. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, yo escuchaba el reloj de pared de la sala marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac. Era el único sonido en una casa donde las palabras siempre parecían medidas, donde cada gesto tenía que ser perfecto, donde el amor venía con condiciones que cambiaban según el humor de mi padre. A los 10 años empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en el Salón del Reino dando un discurso y no podía recordar ni una sola palabra. Todo el mundo me miraba en silencio mientras yo permanecía paralizado en la plataforma. Mi padre, sentado en la primera fila, negaba con la cabeza lentamente. Me despertaba empapado en sudor. «Son nervios normales», me decía mi madre cuando le contaba. «Tu padre también era tímido de niño, ya se te va a pasar». Pero no se me pasaba. Cada día era más difícil fingir que todo estaba bien, que éramos la familia perfecta que todos creían que éramos. Cada sonrisa en el Salón del Reino se sentía como una mentira más grande. Cada abrazo de los hermanos que me felicitaban por tener un padre tan espiritual me dolía como una bofetada. Fue por esa época cuando empecé a preguntarme si Dios realmente sabía lo que pasaba en nuestra casa. Si sabía por qué su siervo más fiel hablaba de amor los domingos y practicaba el miedo entre semana. Si sabía que yo estaba comenzando a dudar de todo lo que me habían enseñado. Francisco Méndez Herrera nació el 15 de marzo de 1960 en la Ciudad de México, en una época cuando las testimonias de Jehová comenzaban a expandirse significativamente por América Latina. Su padre, Aurelio Méndez, había sido nombrado anciano a los 32 años, convirtiéndose en uno de los líderes más jóvenes de la congregación San Rafael. Era un hombre de estatura mediana, cabello siempre perfectamente peinado hacia atrás, con brillantina, y esa sonrisa que parecía ensayada para cada ocasión pública. Aurelio había crecido en una familia católica tradicional de Puebla, pero se había convertido a las testimonias durante los primeros años de su matrimonio con Carmen. Su conversión había sido radical, casi obsesiva. Había quemado todos sus discos de música mundana, había dejado de hablar con sus hermanos que seguían siendo católicos, y había abrazado las enseñanzas de la organización con un fervor que impresionaba a toda la congregación. Mi padre cambió su vida completamente por la verdad, contaba Aurelio durante sus discursos, y yo haré lo mismo con mi familia. Esa frase se había convertido en su mantra personal, el principio que guiaba cada decisión en el hogar. Carmen Méndez, por su parte, era una mujer menuda de ojos verdes que había aprendido el arte del silencio. Venía de una familia de comerciantes del Estado de México, gente trabajadora que había visto en Aurelio a un hombre con principios sólidos y un futuro prometiente. Se había bautizado 2 años después que él, no tanto por convicción propia, sino por el deseo de mantener unida a su familia. En las reuniones, Carmen participaba activamente en las demostraciones del ministerio del reino. Su voz suave y su manera gentil de explicar las Escrituras la habían convertido en un modelo para las hermanas más jóvenes. Pero en casa, esa misma voz se convertía en un susurro temeroso cuando Aurelio comenzaba sus sesiones de corrección con Francisco. La rutina familiar estaba milimétricamente organizada. Los lunes,
miércoles y domingos eran días de reunión. Los martes y jueves eran para el servicio de campo, los viernes para la preparación personal del estudio, los sábados para el servicio de campo adicional y las tareas domésticas. No había espacio para la espontaneidad, para los juegos sin propósito, para las amistades mundanas. Francisco había aprendido a leer a los 5 años, utilizando únicamente publicaciones de la organización. Su primera oración la había memorizado a los 3 años. Su primera participación en el ministerio del reino había sido a los 6, sosteniendo la mano de su padre mientras tocaban puertas en la colonia Roma Norte. Es un niño muy maduro para su edad, comentaban los hermanos. Se nota que recibe buena instrucción espiritual en casa. Lo que no sabían era el precio de esa madurez precoz. Francisco había aprendido a detectar el humor de su padre por la forma en que cerraba la puerta al llegar del trabajo. Si la cerraba suavemente, sería una noche tranquila. Si la cerraba con fuerza, era señal de que algo había salido mal en la oficina donde trabajaba como supervisor de contabilidad, y eso significaba que la disciplina familiar sería más estricta esa noche. El hermano González, un anciano mayor que servía junto a Aurelio, se había convertido en una especie de mentor para él. Era un hombre de 60 años, de voz grave y modales pausados, que había criado 5 hijos en la organización. Todos sus hijos se habían convertido en siervos ministeriales o ancianos en sus respectivas congregaciones. Aurelio, tu hijo tiene un potencial tremendo, le decía después de las reuniones, pero recuerda que la vara de la disciplina es lo que perfecciona al niño. No tengas miedo de usarla cuando sea necesario. Esas conversaciones, Francisco las escuchaba desde la segunda fila del salón, donde se sentaba con su madre, mientras los hombres conversaban sobre asuntos espirituales después de las reuniones. Las palabras del hermano González siempre se traducían en sesiones más largas de corrección en casa. El objeto más temido de la casa era un cinturón de cuero negro que Aurelio guardaba en el cajón superior de su cómoda. No era su cinturón habitual, sino uno especial que había comprado específicamente para las correcciones. Francisco conocía el sonido exacto que hacía cuando su padre lo sacaba del cajón, un silbido suave seguido del ruido seco del cuero contra la madera. «Esto me duele más a mí que a ti», era la frase ritual antes de cada sesión. Pero Proverbios nos enseña que el que detiene su vara aborrece a su hijo. Carmen se refugiaba en la cocina durante esos momentos, aumentando el volumen de la radio para no escuchar. Después, cuando todo terminaba, le llevaba a Francisco un vaso de agua y le acariciaba el cabello en silencio. Nunca hablaban de lo que había pasado. Era como si esos momentos existieran en una dimensión paralela que se borraba automáticamente al amanecer. La hermana Patricia, una pionera de unos 40 años que visitaba frecuentemente su casa para estudiar con Carmen, se había dado cuenta de que algo no andaba bien. Era una mujer observadora, madre de 3 hijos, que había notado cómo Francisco se tensaba cada vez que su padre alzaba la voz, aunque fuera para algo trivial. Carmen, le había preguntado una tarde mientras tomaban té en la sala, «Francisco, ¿está bien? Lo veo muy callado últimamente». «Es que está en una etapa difícil», había respondido Carmen, evitando su mirada. «Ya sabes cómo son los niños a esa edad. Aurelio lo está ayudando a madurar espiritualmente». Don Emilio Vargas era el único adulto en la vida de Francisco que parecía genuinamente interesado en él como persona, no como proyecto espiritual. Era el dueño de la papelería donde Carmen compraba
Los útiles escolares de Francisco. Un hombre de unos 70 años, viudo, católico practicante, que siempre tenía una sonrisa amable y un dulce en el bolsillo para los niños que visitaban su tienda. «¿Cómo estás, Francisco?», le preguntaba cada vez que entraban a la papelería. Y esperaba la respuesta, realmente escuchaba, hacía preguntas de seguimiento sobre la escuela, sobre sus materias favoritas, sobre sus sueños. «Es un hombre bueno», le había dicho Carmen a Aurelio una vez. «Pero recuerda que es mundano. No conviene que Francisco se encariñe demasiado». Esa conversación Francisco la había escuchado desde el pasillo y había comprendido una lección terrible. Incluso la bondad tenía límites en su mundo, incluso la gentileza podía ser peligrosa si venía de las personas incorrectas. En la escuela, Francisco era un estudiante ejemplar, pero solitario. Sus compañeros lo respetaban por sus calificaciones, pero nunca lo invitaban a sus fiestas o reuniones. Él había aprendido a declinar automáticamente cualquier invitación social, sabiendo que la respuesta en casa siempre sería la misma. Los testigos de Jehová no participamos en celebraciones mundanas. Su maestra de 5º año, la señorita Rodríguez, había intentado acercarse a él en varias ocasiones. Era una mujer joven, recién graduada, que había notado la inteligencia excepcional de Francisco, pero también su aislamiento social. «Francisco tiene un talento especial para la escritura», le había comentado a Carmen durante una junta de padres. «¿Han pensado en inscribirlo en talleres de literatura? Podría tener un futuro brillante como escritor». «Agradecemos su interés», había respondido Aurelio. «Pero Francisco ya tiene su futuro trazado en el servicio a Jehová. No necesita distracciones mundanas». Esa noche, Francisco había sido corregido por haber llamado demasiado la atención en la escuela con sus habilidades académicas. «La modestia es una cualidad cristiana», le había explicado su padre. «No debemos destacar más de lo necesario en este mundo que va a ser destruido». El reloj de pared seguía marcando los segundos cada noche, pero Francisco había comenzado a escucharlo de manera diferente. Ya no era solo el sonido del tiempo pasando, sino el sonido de su infancia escapándose, segundo a segundo, hacia un futuro que él no había elegido, pero que parecía inevitable. A los 12 años, Francisco hizo una pregunta que cambiaría todo. «Papá, ¿por qué Jehová permite que los niños sufran si Él los ama tanto?». El silencio que siguió a esa pregunta duró exactamente 8 segundos. Francisco los contó. 8 segundos que se sintieron como una eternidad. 8 segundos en los que vio pasar por los ojos de su padre una mezcla de sorpresa, decepción y algo que parecía miedo. «Esa pregunta demuestra que necesitas estudiar más», fue la respuesta final. «Esta noche vas a copiar todo el capítulo 5 del libro La verdad os hará libres a mano. Y mañana me vas a explicar por qué esa pregunta está mal formulada». La pregunta sobre el sufrimiento infantil había plantado una semilla de duda en la mente de Francisco que crecía silenciosamente día tras día. Por las noches, cuando el reloj marcaba las horas en la oscuridad de su cuarto, él se quedaba despierto pensando en cosas que un niño de 12 años no debería tener que pensar. ¿Por qué un Dios de amor permitía que él viviera con tanto miedo? ¿Por qué las enseñanzas sobre el amor divino sonaban tan hermosas en el salón del reino, pero se sentían tan vacías en su propia casa? Durante los siguientes meses, Francisco comenzó a observar a su familia y a la congregación con ojos nuevos. Era como si hubiera descubierto unos lentes especiales que le permitían ver más allá de las sonrisas dominicales y las respuestas ensayadas
del estudio del Atalaya. Empezó a notar contradicciones que antes había pasado por alto, comportamientos que no encajaban con las enseñanzas que escuchaba 3 veces por semana. El hermano Martínez, por ejemplo, era otro anciano de la congregación que siempre hablaba sobre la importancia de la honestidad en los negocios. Pero Francisco lo había visto en el mercado de San Juan, discutiendo agresivamente con un vendedor de verduras, gritándole palabras que jamás usaría en el salón del reino. Cuando el vendedor se quejó de que le había dado billetes falsos, el hermano Martínez había respondido con una mentira tan descarada que Francisco se había quedado paralizado. «Ese hombre está mintiendo», le había susurrado a su madre. «Yo vi cuando el hermano Martínez cambió los billetes». «No es tu lugar juzgar a un anciano», le había respondido Carmen con voz tensa. «Seguramente hay cosas que no entiendes». Pero Francisco sí entendía. Entendía que los adultos en su mundo podían hacer cosas que estaban prohibidas para él, y que cuestionar esas contradicciones no estaba permitido. Esa comprensión se sentía como un peso en el estómago que no desaparecía nunca. La hermana Elena, una pionera regular que visitaba su casa frecuentemente, también comenzó a mostrarse diferente ante los ojos más agudos de Francisco. Era una mujer de unos 50 años, viuda, que había dedicado su vida al servicio de campo desde la muerte de su esposo. Todos la admiraban por su celo espiritual y su conocimiento de las Escrituras. «Elena es un ejemplo para todas nosotras», decía Carmen. «Mira cómo ha convertido su dolor en servicio a Jehová». Pero una tarde, mientras Elena y Carmen estudiaban en la sala, Francisco las había escuchado desde el pasillo manteniendo una conversación que lo había perturbado profundamente. «Carmen, yo sé que Aurelio es un anciano respetado, pero…» Elena había bajado la voz. «¿Estás segura de que todo está bien con Francisco? Lo veo muy asustadizo». «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de Carmen se había endurecido inmediatamente. «Nada malo. Por favor, no me malinterpretes. Es solo que, bueno, mi esposo también era muy estricto con la disciplina y yo sé reconocer las señales». Francisco había contenido la respiración, esperando la respuesta de su madre. Por un momento había sentido una chispa de esperanza. Tal vez alguien más se había dado cuenta. Tal vez alguien iba a ayudar. «Elena, creo que estás confundiendo firmeza espiritual con algo que no es», había respondido Carmen finalmente. «Aurelio es un padre excelente. Francisco simplemente está pasando por una etapa difícil de crecimiento». La conversación había terminado ahí, pero Francisco había notado que Elena ya no visitaba su casa con tanta frecuencia después de ese día. En la escuela, las cosas también comenzaron a cambiar durante ese periodo. Francisco había desarrollado una amistad silenciosa con Roberto, un compañero de clase que también era callado y estudioso. Roberto no era testigo de Jehová, pero tampoco parecía pertenecer a ninguno de los grupos sociales de la escuela. Se sentaban juntos durante el recreo, compartían libros de la biblioteca y ocasionalmente trabajaban juntos en proyectos escolares. «¿Por qué nunca puedes venir a mi casa?», le había preguntado Roberto una tarde después de clases. «Mi mamá dice que puede preparar merienda para los dos si quieres». Francisco había sentido un nudo en la garganta. La invitación sonaba tan normal, tan inocente, tan diferente de las interacciones rígidas y formales de su mundo en el salón del reino. «Es que mi familia tiene reglas especiales», había respondido finalmente. «No podemos visitar casas de personas que no sean de nuestra religión». Roberto lo había mirado con una expresión de confusión genuina que Francisco nunca olvidaría. «¿Pero yo soy malo o algo así? ¿Por qué tu religión no nos permite ser amigos?». Esa pregunta
se había quedado revoloteando en la mente de Francisco durante semanas. ¿Por qué Roberto, que era gentil, honesto y estudioso, era considerado mala asociación solo por no ir al salón del reino? ¿Por qué don Emilio de la papelería, que siempre era amable y generoso, era mundano y por lo tanto peligroso? ¿Por qué todas las personas buenas que no eran testigos de Jehová iban a ser destruidas en el Armagedón? Una noche de mediados de 1972, cuando Francisco tenía 12 años, ocurrió algo que aceleraría dramáticamente su despertar espiritual. Aurelio había llegado a casa después de una reunión especial con los ancianos, visiblemente emocionado por algo que había escuchado. «Carmen, Francisco, vengan acá», había gritado desde la sala. «Tengo noticias extraordinarias». Se habían sentado en el sofá, Francisco entre sus padres, mientras Aurelio abría una carta que había recibido de la sede de la organización. La organización ha recibido nueva luz sobre las profecías de Daniel. Había comenzado con la voz temblorosa de emoción. Los cálculos indican que el Armagedón llegará en 1975. Tenemos menos de 3 años para completar la obra de predicación. Carmen había empezado a llorar de emoción. Francisco había sentido una mezcla de terror y confusión que no sabía cómo procesar. «¿Eso significa que voy a morir antes de ser grande?», había preguntado con voz pequeña. «No, hijo», había exclamado Aurelio, abrazándolo con más afecto del que había mostrado en meses. «Significa que vas a vivir para siempre en el paraíso. Solo las personas malas van a morir en el Armagedón». Pero esa noche, Francisco no había podido dormir. Pensaba en Roberto, en don Emilio, en la señorita Rodríguez, en todas las personas mundanas que conocía y que, según acababa de escuchar, serían destruidas en menos de 3 años. Pensaba en si él realmente quería vivir para siempre en un mundo donde todas esas personas buenas hubieran sido eliminadas. Los meses siguientes fueron de preparación frenética en la congregación. El servicio de campo se intensificó. Las reuniones se alargaron. El mensaje de predicación cambió para incluir la urgencia de la proximidad del fin. Francisco participaba de todo mecánicamente, pero por dentro se sentía cada vez más desconectado. Durante el verano de 1973, Francisco comenzó a experimentar algo que nunca antes había sentido: el deseo activo de rebelarse. No era solo la resistencia pasiva que había desarrollado durante años, sino una necesidad genuina de probar los límites, de ver qué pasaría si dejaba de ser el hijo perfecto que todos esperaban que fuera. Comenzó con pequeñas desobediencias. Dejó de participar activamente en el estudio familiar de los lunes. Cuando Aurelio le preguntaba algo sobre la lección, respondía con monosílabos o simplemente se encogía de hombros. Al principio, esto resultó en sesiones de corrección más largas. Pero Francisco descubrió algo sorprendente. Había desarrollado una extraña capacidad de desconectarse mentalmente durante esos momentos. «¿En qué estás pensando cuando te hablo?», le había preguntado Aurelio una noche después de una sesión particularmente larga. «En nada», había respondido Francisco con total honestidad. «Aprendo a no pensar en nada». Esa respuesta había perturbado a Aurelio más que cualquier muestra de rebeldía activa. En septiembre de 1973, Francisco comenzó el 7º grado y con él llegó una nueva maestra que cambiaría su perspectiva de maneras que él no podría haber anticipado. La profesora Guadalupe Sánchez era una mujer de unos 30 años, de cabello corto y ojos vivaces, que había estudiado psicología antes de dedicarse a la enseñanza.
Desde el primer día, la profesora Sánchez mostró una forma de relacionarse con sus estudiantes que Francisco nunca había experimentado. No gritaba cuando alguien daba una respuesta incorrecta. No castigaba la curiosidad. No parecía esperar que los niños fueran versiones miniatura de adultos perfectos. La pregunta más importante que pueden hacerse, les había dicho durante su primera clase, no es ¿cuál es la respuesta correcta?, sino ¿por qué creemos que esa es la respuesta correcta? Siempre cuestionen, siempre piensen, siempre busquen entender el porqué de las cosas. Esas palabras se habían clavado en la mente de Francisco como una daga de luz en la oscuridad. Durante las siguientes semanas, la profesora Sánchez comenzó a notar algo especial en Francisco. Su inteligencia era evidente, pero había algo más. Una profundidad de pensamiento y una tristeza en sus ojos que no correspondían con un niño de su edad. Comenzó a hacerle preguntas más complejas, a recomendarle libros, a invitarlo a quedarse después de clases para conversar sobre temas que iban más allá del currículo escolar. Francisco, ¿alguna vez has pensado en escribir?, le había preguntado una tarde mientras organizaban libros en el salón. Tienes una forma muy madura de expresar tus ideas. Mi papá dice que escribir es una distracción mundana, había respondido Francisco automáticamente. La profesora Sánchez había detenido lo que estaba haciendo y lo había mirado directamente a los ojos. ¿Y tú qué piensas? No me digas lo que piensa tu papá. ¿Tú qué piensas sobre escribir? Era la primera vez en su vida que un adulto le había preguntado específicamente por su opinión personal, separándola de las expectativas familiares. Francisco se había quedado mudo por varios segundos. Creo que me gustaría, había susurrado finalmente. Entonces, deberías hacerlo, había respondido ella con una sonrisa. El arte de expresar lo que llevamos por dentro es uno de los regalos más hermosos que tenemos como seres humanos. Esa conversación marcó el comienzo de una transformación silenciosa, pero profunda en Francisco. Comenzó a escribir en secreto, usando cuadernos viejos que escondía debajo de su colchón. Al principio escribía sobre cosas simples, descripciones de lo que veía en el camino a la escuela, recuerdos de conversaciones con don Emilio, reflexiones sobre los libros que leía en la biblioteca. Pero gradualmente, sus escritos comenzaron a tomar un tono más introspectivo, más cuestionador. Escribía sobre las contradicciones que veía en su congregación, sobre la diferencia entre el Dios de amor que se predicaba y el Dios de miedo que él experimentaba en casa, sobre la posibilidad de que existieran formas de espiritualidad más auténticas que la que había conocido toda su vida. Una noche de diciembre de 1973, mientras escribía a la luz de una pequeña lámpara después de que sus padres se habían dormido, Francisco experimentó algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Estaba escribiendo sobre una conversación que había tenido con Roberto esa tarde, cuando de repente sintió una presencia que no podía explicar, no era dramática ni sobrenatural. Era simplemente una sensación de paz, de comprensión, de conexión con algo más grande que él mismo. Y en ese momento supo con una claridad cristalina que el Dios verdadero no tenía nada que ver con el miedo que había dominado su infancia. Dios mío, escribió en su cuaderno esa noche, si realmente existes, ayúdame a encontrar el valor para ser quien realmente soy, no quien esperan que sea. No sabía que esa oración sería el comienzo del fin de su vida como la había conocido hasta entonces. El momento que cambiaría todo
Llegó una tarde gris de febrero de 1974, 3 días después del 14º cumpleaños de Francisco. Había estado escribiendo en su cuaderno secreto durante la hora del almuerzo en la escuela, cuando Roberto se acercó con una expresión preocupada. «Francisco, ¿está todo bien en tu casa?», le preguntó, sentándose a su lado en la banca del patio. «Ayer mi mamá me dijo que te había visto caminando por la calle y que parecías, no sé, triste». Francisco cerró su cuaderno automáticamente, pero por primera vez en su vida no mintió con una sonrisa forzada. «No, Roberto, no está todo bien». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que admitía en voz alta que su vida no era la imagen perfecta que todos creían ver. Roberto no presionó por más detalles, pero su simple presencia y el hecho de que alguien hubiera notado su dolor fue como un bálsamo para Francisco. Esa tarde, caminando de regreso a casa, se sintió menos solo que nunca antes, pero al llegar a su casa, encontró a su padre esperándolo en la sala con una expresión que no había visto nunca. No era la expresión de enojo controlado que precedía a las correcciones habituales. Era algo más profundo, más peligroso. «Francisco, siéntate», le dijo Aurelio con una voz extrañamente calmada. En la mesa de centro estaban sus cuadernos, todos sus cuadernos secretos, abiertos en páginas específicas donde había escrito sus pensamientos más íntimos sobre la organización, sobre Dios, sobre su familia. El mundo se detuvo. Francisco sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Puedes explicarme qué significa esto?». Aurelio tomó uno de los cuadernos y leyó en voz alta: «El Dios del salón del reino no puede ser el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no necesita que le tengamos miedo para que lo amemos». Francisco no podía hablar. Su madre estaba sentada en el sofá, llorando en silencio, sin atreverse a mirarlo. «¿O esto?». Aurelio pasó la página. «Mi padre habla de amor los domingos, pero practica el terror entre semana. ¿Cómo puede representar a un Dios de amor alguien que nunca lo ha sentido realmente?». Cada palabra leída en voz alta por su padre se sentía como una puñalada. No por el contenido, sino por la violación de sus pensamientos más privados, de su alma más vulnerable. «Papá, yo…». Francisco intentó hablar, pero Aurelio levantó la mano para silenciarlo. «Todavía no he terminado». Aurelio tomó otro cuaderno. «Aquí escribes: tal vez las personas mundanas que conozco son mejores cristianos que los ancianos de mi congregación, porque practican el amor sin condiciones y nosotros solo hablamos de él». Francisco cerró los ojos. Sabía que había llegado el momento que había estado temiendo y deseando a la vez durante meses. El momento en que tendría que elegir entre seguir fingiendo o aceptar las consecuencias de ser auténtico. «¿Dónde encontraste mis cuadernos?», preguntó finalmente, con una voz que no reconoció como suya. «Tu madre los encontró mientras limpiaba tu cuarto», respondió Aurelio. «La pregunta no es dónde los encontramos, sino por qué los estabas escondiendo». Francisco miró a su madre, buscando algún rastro de compresión en sus ojos, pero Carmen se había cubierto el rostro con las manos. «Los estaba escondiendo porque sabía que no los entenderían», dijo Francisco, y por primera vez en años su voz sonó firme. «Porque en esta casa no se puede pensar diferente, no se puede cuestionar, no se puede ser uno mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, pero ahora ese sonido no lo angustiaba. Se sentía liberador, como si cada tic-tac fuera un paso hacia una libertad que había anhelado sin saber que existía. «Francisco»,
dijo Aurelio finalmente, con una voz que temblaba de emoción contenida. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás hablando contra la organización de Jehová. Estás hablando contra tu propia familia. No, papá. Estoy hablando a favor de la verdad. Y la verdad es que he estado viviendo en el miedo toda mi vida. Miedo de no ser suficientemente bueno. Miedo de hacer preguntas. Miedo de ser yo mismo. Francisco se puso de pie, sintiendo una energía extraña corriendo por sus venas. Era como si todas las palabras que había estado guardando durante años estuvieran saliendo finalmente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo creía en Dios antes de que me enseñaran a temerle. Yo sentía su amor antes de que me dijeran que tenía que ganármelo. Yo era feliz antes de que me explicaran que la felicidad era egoísta. Carmen levantó la cabeza por primera vez, mirándolo con una expresión de dolor profundo. Francisco, por favor, no digas esas cosas. Piensa en tu futuro, en tu salvación. Mamá. Francisco se acercó a ella. ¿Tú eres feliz? ¿Realmente eres feliz viviendo con tanto miedo de hacer algo mal, de pensar algo incorrecto, de ser juzgada constantemente? Carmen no respondió, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas dijeron más que cualquier palabra. Aurelio se levantó bruscamente, tomando los cuadernos. Esta conversación se acabó. Francisco, vas a ir a tu cuarto y vas a reflexionar sobre lo que has dicho. Mañana vamos a tener una reunión con los otros ancianos para decidir cómo manejar esta situación. No, dijo Francisco, y la palabra salió con una fuerza que lo sorprendió incluso a él. No voy a ir a mi cuarto a reflexionar sobre decir la verdad, y no voy a ir a ninguna reunión donde me juzguen por ser honesto. Francisco, eres un menor de edad, y vas a hacer lo que yo te diga. Sí, soy menor de edad, pero también soy una persona con pensamientos propios y con derecho a expresarlos. Y si eso significa que ya no puedo vivir en esta casa, entonces será así. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores en esa casa. No era el silencio del miedo o la sumisión, era el silencio del cambio, del antes y el después, del momento en que una vida se divide irrevocablemente en dos partes. Aurelio miró a su hijo como si estuviera viendo a un extraño. Si sales por esa puerta con esa actitud, no hay vuelta atrás, Francisco. No puedes ser parte de esta familia y al mismo tiempo rechazar todo lo que representamos. Francisco miró por última vez el reloj de pared, escuchó sus últimos tic-tac en esa casa donde había crecido. Luego miró a sus padres, memorizando sus rostros, sabiendo que después de ese momento nada volvería a ser igual. Entonces supongo que ya no soy parte de esta familia, dijo finalmente. Se dirigió a su cuarto, tomó su mochila de la escuela y metió en ella la poca ropa que pudo, junto con el cuaderno que había estado escribiendo esa mañana. Al salir sus padres seguían sentados en la sala, inmóviles, como estatuas de una vida que se había quebrado para siempre. Antes de abrir la puerta principal, Francisco se volvió una última vez. Papá, mamá, los amo. Y siempre los voy a amar. Pero ya no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy. Salió a la calle sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en su vida que respiraba aire puro. Los primeros días después de salir de casa fueron los más difíciles de la vida de Francisco. Había caminado sin rumbo durante horas esa primera noche, hasta que se encontró frente a la papelería de don Emilio. Aunque ya había cerrado, la luz del apartamento en el segundo piso estaba encendida. Con el corazón palpitando, Francisco tocó el timbre. «Francisco, ¿qué haces aquí tan tarde?» Don Emilio,
abrió la puerta en pijama y pantuflas, con una expresión de sorpresa genuina. «Don Emilio, yo no tengo dónde ir», logró decir Francisco antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Sin hacer preguntas, don Emilio lo abrazó como si fuera su propio nieto y lo llevó adentro. Le preparó un chocolate caliente y esperó pacientemente hasta que Francisco pudo contarle toda la historia. «Mijo», le dijo don Emilio, cuando Francisco terminó de relatar los eventos de esa tarde, «lo que hiciste requirió un valor tremendo, pero ahora viene la parte más difícil, construir una vida nueva». Durante las siguientes semanas, Francisco vivió en el pequeño apartamento sobre la papelería. Don Emilio no solo le dio refugio, sino que se convirtió en el padre que Francisco nunca había tenido, comprensivo, paciente, respetuoso de su espacio emocional. «¿No te da miedo que tu Dios se moleste por ayudar a alguien que dejó su religión?», le había preguntado Francisco una noche. Don Emilio había sonreído con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. «Mijo, si mi Dios se molesta porque ayudo a un muchacho que necesita amor, entonces no es mi Dios. El Dios verdadero se alegra cuando sus hijos se ayudan entre sí, sin importar qué iglesia visiten los domingos». Esa respuesta se había quedado grabada en la mente de Francisco como una revelación. En la escuela, las cosas también cambiaron dramáticamente. La profesora Sánchez notó inmediatamente que algo había pasado. Francisco llegaba más temprano, se quedaba más tarde, y aunque participaba activamente en clases, había una tristeza nueva en sus ojos. «Francisco, ¿puedes quedarte unos minutos después de clases?», le había preguntado una tarde a finales de febrero. Cuando se quedaron solos, la profesora Sánchez se sentó junto a él, no detrás de su escritorio como una figura de autoridad, sino como alguien que genuinamente se preocupaba. «¿Quieres contarme qué está pasando? Noto que has estado diferente últimamente». Francisco había aprendido con don Emilio que podía confiar en algunos adultos, así que le contó a la profesora Sánchez una versión resumida de su situación. Ella escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando para mostrar que entendía. «Francisco, lo que viviste en tu casa no era normal», le dijo finalmente. «Ningún niño debería crecer con tanto miedo, y el hecho de que hayas encontrado el valor para salir de esa situación habla muy bien de tu fortaleza interior». «Pero, ¿y si estoy equivocado?», preguntó Francisco, verbalizando el miedo que lo perseguía día y noche. «¿Y si realmente voy a ser destruido en el Armagedón por dejar la organización?». La profesora Sánchez había tomado sus manos entre las suyas. «Francisco, escúchame bien. Cualquier Dios que castigue a una persona por buscar amor verdadero y autenticidad no es un Dios que merezca adoración. Tú no dejaste a Dios, dejaste una organización humana que usaba el miedo para controlar a las personas». Esas palabras le dieron a Francisco una perspectiva completamente nueva sobre su situación. Roberto se había convertido en su amigo más cercano durante este periodo. Cuando se enteró de que Francisco ya no vivía con sus padres, no hizo preguntas invasivas. Simplemente duplicó sus esfuerzos por incluirlo en actividades que pudieran distraerlo de su dolor. «¿Quieres venir a cenar a mi casa el domingo?», le había preguntado una tarde. «Mi mamá hace unos tacos de pollo que están increíbles». Era la primera vez en su vida que Francisco iba a cenar a la casa de un mundano. La familia de Roberto era sencilla y cálida. Su madre, doña Rosa, lo recibió como si fuera un hijo más. Su padre, don Carlos, mecánico de profesión, le hizo preguntas sinceras sobre la escuela y sus planes futuros. «Roberto nos contó que eres muy inteligente»,
le dijo don Carlos mientras cenaban. ¿Has pensado que quieres estudiar cuando termines la secundaria? Era la primera vez que un adulto le preguntaba qué quería él estudiar, no qué debía estudiar según las expectativas de su religión. Me gusta escribir, había respondido Francisco tímidamente. ¡Qué maravilloso!, había exclamado doña Rosa. Los escritores son muy importantes. Nos ayudan a entender el mundo y a nosotros mismos. Esa cena sencilla en casa de Roberto le mostró a Francisco lo que era una familia normal, conversaciones espontáneas, risas genuinas, diferencias de opinión que se discutían sin miedo, amor expresado sin condiciones. Mientras tanto, los efectos de su salida se sentían en la congregación. Francisco se enteró por comentarios de compañeros de escuela cuyos padres conocían a testigos de Jehová que su caso había causado un revuelo considerable. Mi tía dice que en el Salón del Reino están diciendo que te volviste apóstata, le había comentado una compañera de clase. ¿Qué significa eso? Francisco había aprendido que apóstata era la etiqueta que la organización usaba para cualquier persona que se atreviera a cuestionar sus enseñanzas. Era una palabra diseñada para crear miedo y evitar que otros miembros se sintieran curiosos por escuchar su versión de los eventos. Significa que dejé de creer que ellos tienen el monopolio de la verdad, había respondido Francisco con una sonrisa triste. A finales de marzo, Francisco recibió una visita inesperada. 2 ancianos de su antigua congregación, incluyendo al hermano González, aparecieron en la papelería de don Emilio una tarde después de la escuela. Francisco, venimos a hablar contigo porque te extrañamos en las reuniones, había dicho el hermano González con esa voz paternal que Francisco recordaba tan bien. Sabemos que has estado pasando por un período difícil, había añadido el otro anciano. Pero queremos que sepas que siempre habrá un lugar para ti en la congregación si decides regresar. Francisco los había escuchado con respeto, pero sin la sumisión automática de antes. Hermanos, aprecio que hayan venido, pero no puedo regresar a algo que ya no puedo creer, les había respondido. Francisco, estás muy joven para tomar decisiones tan permanentes, había insistido el hermano González. ¿Por qué no vienes a casa por unos días? Tus padres te extrañan mucho. ¿Y tienen permitido extrañarme? Porque según las reglas de la organización, deberían tratarme como si estuviera muerto. El silencio incómodo que siguió confirmó lo que Francisco ya sabía. Su familia había sido instruida a cortarlo completamente de sus vidas. Las reglas de disciplina son por tu propio bien, había explicado el hermano González. Son para motivarte a regresar. Y si no regreso, ¿van a seguir tratándome como si no existiera por el resto de sus vidas? Ninguno de los ancianos había podido responder esa pregunta directamente. Después de que se fueron, don Emilio había encontrado a Francisco llorando en silencio en su cuarto. ¿Te arrepientes de haber salido?, le había preguntado gentilmente. No me arrepiento de buscar la verdad, había respondido Francisco, pero duele mucho haber perdido a mi familia. El amor verdadero no desaparece por desacuerdos religiosos, le había dicho don Emilio. Tal vez algún día tus padres entiendan que puedes amarlos sin compartir sus creencias. Durante los meses siguientes, Francisco se sumergió en la lectura y la escritura como nunca antes. Don Emilio le había dado acceso completo a su biblioteca personal, que incluía libros de filosofía, literatura y religiones comparadas que Francisco jamás había imaginado que existían. Leyó sobre el budismo, el hinduismo, diferentes denominaciones cristianas, y por primera vez en su vida entendió que la espiritualidad era un universo vasto y diverso, no un camino único y estrecho como le habían enseñado. Mira,
Le había dicho don Emilio una noche mientras leían juntos: todas estas tradiciones hablan de lo mismo en el fondo: amor, compasión, búsqueda de la verdad, servicio a otros. Las diferencias están en los detalles, no en la esencia. Francisco comenzó a escribir con más profundidad y honestidad que nunca. Sus textos ya no eran solo desahogos personales, sino reflexiones maduras sobre la libertad, la fe auténtica y la diferencia entre religión y espiritualidad. Una noche de abril, mientras escribía bajo la luz de la lámpara en su pequeño cuarto sobre la papelería, Francisco experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo divino. Estaba escribiendo sobre la diferencia entre el miedo y el amor como motivaciones para la fe, cuando sintió nuevamente esa presencia pacífica que había experimentado meses atrás. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no sintió la necesidad de pedirle nada a Dios, ni de demostrarle nada. Simplemente sintió gratitud. Gratitud por don Emilio, por la profesora Sánchez, por Roberto y su familia, por la oportunidad de descubrir quién era realmente, por la libertad de pensar y sentir sin miedo. En ese momento, supo que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Una relación personal con lo sagrado que no dependía de intermediarios humanos, de organizaciones, de reglas externas o de aprobación de otros. Había encontrado su propia fe. Han pasado 50 años desde aquella tarde de febrero, cuando salí de la casa de mis padres con una mochila y un corazón lleno de dudas. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeño departamento, puedo escuchar a mis nietos jugando en el parque que está frente a mi ventana. Sus risas espontáneas me recuerdan todo lo que vale la pena en esta vida que construí desde cero. Don Emilio falleció en 1978, cuando yo tenía 18 años. Había sido más que un padre para mí durante esos 4 años cruciales. Había sido mi guía hacia una espiritualidad auténtica, mi ejemplo de lo que significa amar sin condiciones. En su funeral, conocí a docenas de personas que tenían historias similares a la mía, personas a las que había ayudado en momentos difíciles, sin importar su religión, su origen o sus circunstancias. Don Emilio nos enseñó que ser cristiano no se trata de ir a misa los domingos. Me había dicho una señora mayor durante el velorio: se trata de abrir las puertas de tu corazón cuando alguien las toca. Esas palabras se convirtieron en el principio que ha guiado mi vida adulta. Terminé la preparatoria viviendo en el apartamento sobre la papelería que don Emilio me había dejado en herencia, junto con una pequeña cantidad de dinero para costear mis estudios universitarios. Estudié literatura en la Universidad Nacional, especializándome en escritura creativa. Fueron años de descubrimiento intelectual y crecimiento personal que jamás habría experimentado dentro de las limitaciones de mi antigua vida. En la universidad conocí a Elena, una estudiante de psicología que se convirtió en mi esposa y la madre de mis 2 hijos. Elena venía de una familia católica muy devota, pero había desarrollado su propia relación personal con la espiritualidad, libre de dogmas rígidos. Juntos criamos a nuestros hijos con principios sólidos de amor, respeto y libertad de pensamiento. «Papá», me preguntó mi hijo mayor cuando tenía 12 años, la misma edad que yo tenía cuando comencé a cuestionar: «¿Por qué nunca nos obligas a ir a la iglesia?» «Porque la fe verdadera no se puede obligar», le respondí. «Se descubre cuando estás listo para buscarla». Ambos hijos desarrollaron sus propias creencias espirituales de manera natural, sin presiones ni miedos. Uno se convirtió en médico,
el otro en maestro. Ambos son hombres íntegros que practican la compasión y la justicia en sus vidas diarias, independientemente de si van o no a un templo los domingos. Durante mis años universitarios intenté contactar a mis padres en varias ocasiones. Les escribí cartas que nunca fueron respondidas. Envié fotografías de mis logros académicos que fueron devueltas sin abrir. El hermano González, ya anciano, me encontró por casualidad en el centro de la ciudad en 1979. «Francisco, tus padres aún esperan que regreses», me había dicho con voz quebrada. «Tu madre llora por ti todas las noches. ¿Y pueden visitarme? ¿Pueden conocer a sus nietos?», le había preguntado. «Ya sabes que eso no es posible mientras mantengas tu actitud rebelde». «Hermano González, yo no mantengo ninguna actitud rebelde. Simplemente elegí seguir mi propia conciencia en lugar de seguir a una organización humana. Amo a mis padres tanto como el primer día, pero ya no puedo pretender creer en algo que no creo». Esa fue la última conversación que tuve con alguien de mi antigua congregación. Mi padre murió en 1995. Me enteré por un obituario en el periódico. Mi madre falleció 3 años después. En ambos funerales me quedé en la parte trasera del cementerio, observando desde lejos mientras despedían a las 2 personas que más había amado en mi infancia. No pude acercarme porque sabía que mi presencia sería vista como una perturbación, pero en mi corazón les dije adiós con todo el amor que había guardado durante décadas. Les agradecí por darme la vida y por enseñarme, aunque sin querer, la importancia de la autenticidad. «Papá, mamá», susurré, mientras veía cómo bajaban sus ataúdes. «Los perdono por no haber podido ver más allá de sus miedos. Y espero que algún día puedan perdonarme por haber elegido la libertad». Roberto siguió siendo mi amigo durante muchos años. Se casó, tuvo hijos, desarrolló un negocio exitoso de construcción. Nunca entendió completamente las complejidades de mi situación familiar, pero nunca dejó de ofrecerme su amistad incondicional. «Francisco», me dijo durante una cena en 2010, «¿alguna vez te arrepientes de haber dejado tu religión?». «No dejé mi religión, Roberto. Dejé una organización. Mi relación con Dios se volvió más profunda después de salir». «¿Y la pérdida de tu familia? ¿Valió la pena?». Era una pregunta que me había hecho 1000 veces. La pérdida de mi familia fue dolorosa, pero la pérdida de mi alma habría sido peor. Durante mis 40 años como bibliotecario escolar tuve la oportunidad de ayudar a cientos de estudiantes que pasaban por momentos difíciles. Muchos venían de familias disfuncionales. Otros luchaban con problemas de identidad. Algunos simplemente necesitaban que alguien los escuchara sin juzgarlos. «Profesor Méndez», me había dicho una estudiante de 15 años el año pasado, «¿cómo sabe cuando algo que su familia le enseña está mal? Cuando eso que te enseñan te hace sentir miedo en lugar de amor», le había respondido. «Cuando te obliga a ser alguien que no eres en lugar de ayudarte a descubrir quién eres realmente». Esa conversación me recordó por qué había valido la pena cada momento de dolor en mi camino hacia la libertad. Hace 5 años, después de jubilarme, comencé a escribir mis memorias, no por vanidad, sino porque entendí que mi historia podría ayudar a otras personas que se encuentran atrapadas en situaciones similares. Durante el proceso de escritura, he recibido cartas de ex testigos de Jehová de todo el país que han leído fragmentos de mi historia en revistas y blogs. «Su historia me dio el valor para salir», me escribió una mujer de Guadalajara. «Llevaba 20 años sintiendo que me estaba ahogando espiritualmente, pero tenía miedo de perder a mi familia.
Cuando leí sobre cómo usted encontró a Dios fuera de la organización, entendí que era posible. Esas cartas me confirman que el sufrimiento que viví tuvo un propósito más grande. Hoy, a los 64 años, puedo decir con total honestidad que soy un hombre en paz. Tengo una relación profunda y personal con lo divino que no depende de ninguna organización humana. Tengo una familia hermosa que me ama incondicionalmente. Tengo amigos verdaderos que me conocen completamente y me aceptan como soy. Cada mañana, cuando preparo mi café en la taza azul que compré hace años en memoria de mi padre, le agradezco a Dios por el valor que me dio aquella tarde de febrero para elegir la autenticidad sobre la conformidad. Le agradezco por don Emilio, por la profesora Sánchez, por Roberto y su familia, por todos los ángeles que puso en mi camino cuando más los necesitaba. A veces, cuando paso frente al salón del reino de mi antigua congregación, veo a las familias entrando y saliendo, y mi corazón se llena de compasión. Sé que muchas de esas personas son sinceras en su búsqueda de Dios. Sé que algunas están viviendo vidas auténticas y felices dentro de ese sistema, pero también sé que otras están atrapadas, como yo estuve, en una prisión de miedo disfrazada de espiritualidad. A esas personas les quiero decir que Dios es más grande que cualquier organización humana, que el amor verdadero no requiere uniformidad de pensamiento, que es posible tener una fe profunda sin sacrificar la libertad de conciencia. Y a los jóvenes que puedan estar leyendo esto, especialmente a aquellos que se sienten atrapados entre las expectativas familiares y su propia autenticidad, les digo, tengan valor. La libertad es posible. El amor verdadero es posible. Una vida auténtica es posible. El Dios verdadero no los abandonará por buscar la verdad. Al contrario, los acompañará en cada paso del camino hacia la libertad. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbenos en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.